El énfasis que las Sagradas Escrituras nos da es que no debemos poner confianza alguna en las obras. Ahora, cuando vamos a ver más adelante, las obras en la vida cristiana son muy importantes, pero ellas no te salvan. Ellas no te hacen acepto ante Dios. No vamos a ver eso más tarde. Obras que son el resultado de una fe verdadera tienen gran valor ante los ojos de Dios. Obras que son motivadas por el amor tienen gran valor ante los ojos de Dios, pero no hemos nosotros de poner confianza en lo que creemos, no hemos de poner confianza en nuestras acciones, no debemos poner confianza en la obediencia. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo Jesús. Él es el todo para nosotros y eso es lo que nosotros vamos a estudiar hoy, de que Dios ha hecho que Jesús sea nuestro todo. Vengan al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18, una parábola que ilustra nuestra condición ante Dios. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 27. Mateo 18, 23 al 27. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La historia del primer siervo ilustra nuestra situación ante Dios. Este siervo tenía una gran deuda. Dice aquí que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era una suma maravillosa, era una suma increíble. Tanto que para poder pagarla, dice que como no podía pagarla, el Señor ordenó que le vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía para poder cubrir su deuda. Ese era el tamaño de esa deuda. Ese hombre en toda su vida no podría haber pagado la deuda. Y esa es nuestra situación. Nosotros, queridos hermanos, tenemos una deuda con Dios. Es una deuda de tal tamaño que nuestra única esperanza era la esperanza de este siervo con su Señor. Y la esperanza de este siervo era de que el Señor tuviera misericordia con él y le perdonara la deuda. Y eso fue lo que el Señor hizo cuando el hombre se postró y le dijo: ten paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar todo. Eso era una mentira. Si él no podía pagar la deuda, era imposible
pagar la deuda. Y más aún, por la actitud que vemos de este hombre, vemos que él no tenía intención de pagar la deuda. Pero el Señor, el amo, era un ser misericordioso y le perdonó la deuda. Y cuando le perdonó la deuda, él esperaba ahora que al ir él fuera de la misma manera que el Señor había sido con él, que le manifestara misericordia a aquellos que le debían a él. Así que hoy día me gustaría que nosotros contempláramos un poquito nuestra situación ante Dios. Vengan a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Hago énfasis en esta situación, hermanos, por el hecho de que a no ser que nosotros entendamos nuestra situación ante Dios, nunca vamos a entender o valorar lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. En la carne, nuestra naturaleza natural tiende a cegarnos a nuestra propia condición. Y como estamos ciegos, la Biblia pinta que somos ciegos, entonces no comprendemos la situación en la que nos encontramos. Y al pasar por eso, entonces, no valoramos el Evangelio como nosotros debiéramos valorarlo. En Romanos capítulo 23, 23, me voy a sacar la casaca, mi hijo prendió la calefacción, así que denme un permiso, por favor. Sí. Ya, ahora estamos mejor, si no me iba a deshidratar. Te voy a dar permiso para que tú, si algunos otros llegan, para que te voy a hacer host. Bueno. Para que tú puedas dar permiso a aquellos que llegan y así yo no me preocupo. Bueno. ¿Ya? Listo. Okay. Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 3, 23. Dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el carácter divino. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 33 y capítulo 34. Éxodo capítulo 33 y capítulo 34 nos dice así, capítulo 33, versículos 18 y 19. Este es cuando Moisés está con el Señor y le dice ahí, él entonces dijo, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Así que cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, Dios le dice, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti y te mostraré mi nombre. El nombre de Jehová es su carácter. En la Biblia, nombre es lo que describe a la persona, su carácter, quién es él. Por eso él le dice, yo voy a hacer pasar todo mi bien. Todo lo que yo soy te lo mostraré. Así que la gloria de Dios es su carácter. Y miren cuál es su gloria. Capítulo 34, versículos 5 al 7 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Aquí Dios le muestra su carácter a Moisés y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Aquí tenemos una manifestación en 2 versículos, una manifestación tan amplia del carácter divino
que es muy balanceada, presenta los aspectos de misericordia, de gracia, de ternura de Dios, y también presenta los otros aspectos, que es la justicia de Dios, la fortaleza de su carácter. Y hermanos míos, la riqueza de Dios, su gloria, es su carácter, es quien Él es. Y cuando en el libro de Romanos se nos dice que nosotros perdimos aquella gloria, que caímos de ella, quiere decir entonces, nosotros cuando fuimos creados, nosotros teníamos aquella gloria, éramos ricos, porque teníamos un carácter en la imagen de Dios. Dios es santo, nosotros éramos santos. Dios es justo, nosotros éramos justos. Dios es amor, nosotros éramos amor. Pero producto del pecado, fuimos vaciados de aquella gloria y caímos de ella, la perdimos. Y al perderla, quedamos pobres. Entonces, si ustedes ven, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, lo primero que hicieron al sentirse desnudos, ellos estaban físicamente, ellos ya estaban desnudos, no estaban vestidos con ropa, eran vestidos con un manto de luz, ellos estaban desnudos. Pero cuando perdieron la gloria, cuando perdieron esas riquezas, ellos se sintieron desnudos y quedaron desnudos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Ellos trataron de cubrirse, trataron de recuperar aquella riqueza que habían perdido. Y el ser humano está constantemente tratando de sentirse rico, porque naturalmente nosotros nos sentimos pobres. Dentro de nosotros hay un sentido que algo nos falta, hay un vacío, hay un hambre. Y entonces tratamos de una u otra manera, ya sea a través de las riquezas, ya sea a través de las posiciones, del control, de la fama, cualquier cosa, tratamos de hacernos de ello para cubrir aquel sentido de pobreza y de desnudez. En el libro de 2 Corintios, el apóstol Pablo nos muestra aquí nuestra situación. Antes de ir a 2 Corintios, vamos de vuelta a Romanos capítulo 7 ahora. Vimos estos versículos la semana pasada. Simplemente estamos revisando. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21. El apóstol Pablo hablando de su propia situación. Dice, versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace ello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, dice. Pero literalmente dice, no hay nada bueno. Porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la situación del ser humano, hermanos. En nosotros no hay nada bueno, pero ¿cómo puede ser que no hay nada bueno? No, porque en nosotros mora un principio que es opuesto al principio de la santidad de Dios, del carácter de Dios, y este principio es el principio del pecado. Y somos esclavos del pecado, el pecado mora en nosotros. Y por más que deseemos hacer lo bueno, por más que anhelemos hacer el bien, nunca podemos hacer el bien para satisfacer la demanda divina. Todo el bien que se ve, que nosotros hacemos, que se pudiera hacer sin Dios, estaría totalmente corrupto por intenciones falsas, ya sea por el orgullo, ya sea por la autosuficiencia, ya sea por la autoexaltación.
En mí, dice él, no hay nada bueno. Y este es el apóstol hablando. Entonces, esto nos muestra claramente, hermanos, que nosotros no somos ricos. Nosotros no tenemos gloria en nosotros mismos. Nosotros somos pobres. Como el apóstol Pablo dice, miserables. ¿Saben ustedes que el mundo nos ha condicionado a pensar de nosotros en forma buena? Constantemente, incluso en los hogares, nosotros estamos tratando de enseñarles a los niños a ser buenos niños. Estamos constantemente corrigiéndolos para que sean buenos y nosotros le damos, premiamos la conducta buena y castigamos la conducta mala. Y esto todo el mundo lo hace, está así. Todo el mundo, el sistema judicial está basado en eso. Las leyes están basadas en eso. Incluso vamos más allá, al que hace grandes cosas se les da premio, al que es rico se lo trata bien, al que en nuestro sistema educativo, el que se saca buenas notas es premiado por los profesores y es tratado en forma especial. Y cuando tú estudias las Escrituras, Dios está constantemente tratando de enseñarnos que nosotros no somos buenos y que no debemos confiar en nosotros. El mundo está infectado con el pecado y el pecado nos enceguece a nuestra propia condición y nos hace sentir como que somos buenos. ¿Cómo? A través de nuestras acciones. Y nos da un valor de acuerdo a aquellas acciones. Te pone en ciertos pedestales de acuerdo a tus acciones. Si tú te vistes de cierta manera, vives en cierta parte de la ciudad, si tú manejas cierto tipo de vehículos, si tienes cierto tipo, estudiaste en cierta universidad o en cierto colegio y tienes ciertos títulos, la sociedad te pone en cierta plataforma. Pero si estás en las drogas, en el alcohol, esto ya no tienes plataforma, te ignoran y eres un paria de la sociedad. Porque el pecado, el mundo, el sistema de Satanás está basado en lo que nosotros podemos hacer. Y el valor que se nos otorga está basado en tus acciones. No es así en el reino de Dios, hermanos. Imagínense que Dios nos valorara de acuerdo a nuestras acciones. Sería terrible. Entonces, llegamos a esta encrucijada. Tú y yo no tenemos nada. Somos como ese deudor. Y peor todavía, tenemos con Dios una tremenda deuda. Porque no hay justo ni aun uno. Todos han pecado y han caído de la gloria de Dios. Todos tenemos un corazón rebelde, hermanos. Peor aún, no tan solo somos pobres, sino que en nuestro propio ser tenemos, hermanos, realidades que se oponen directamente a las realidades divinas. Directamente. Somos rebeldes, somos antagonistas a la ley de Dios. Naturalmente no deseamos a Dios, sino que lo vemos de una manera negativa y nos arrancamos de Él. En el libro de segunda Corintios, el apóstol aquí nos muestra el contraste entre Cristo y nosotros. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. El apóstol dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, que siendo rico, dice que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí se muestra la distancia. Jesús era rico, pero para salvarnos se hizo pobre. ¿Quiénes son los pobres? Nosotros somos los pobres. ¿Qué significa ser pobres? Yo crecí pobre. Y habían días que no teníamos suficiente para comprar pan. Crecí en lugares pobres de la ciudad. Iba a escuelas pobres.
El invierno es crudo para el pobre porque no hay con qué calentarse. No se tiene lo necesario para satisfacer las necesidades de la vida. Esa es pobreza. Y el Señor Jesús nos dice y quiere que entendamos que nosotros, hermanos, no somos ricos. Nosotros somos pobres. Es Jesús quien es rico. El pecado nos ha dejado en pobreza en todo sentido, pero nos da una falsa seguridad haciéndonos sentir como que somos ricos y que no tenemos necesidad alguna. Entonces somos pobres. Pero miren lo que ahora el Señor demanda de nosotros. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículos 8 y 48. Mateo capítulo 5, versículos 8 y 48. Dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es la condición para ver a Dios? Tener un corazón puro. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos corazón puro? ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón puro? Ninguno. Ahora, ¿tú puedes sacar pureza de algo que es impío, que está sucio? Digamos que tú quieres tomar agua y hay un río que viene con las aguas contaminadas. ¿Tú puedes sacar agua limpia de ese río contaminado? No puedes, porque no se produce pureza de algo que está contaminado. Así que Dios demanda de nosotros pureza, pero nosotros no le podemos dar esa pureza. Versículo 48. Versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Dios demanda de nosotros perfección. ¿Alguno de nosotros perfecto? ¿Somos perfectos nosotros? No, no somos perfectos, somos imperfectos. Pregunta: ¿podemos nosotros sacar perfección de imperfección? ¿Puede algo imperfecto producir perfección? No. Es por eso que somos pobres. Vengan ahora al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo. Primera de Pedro. Capítulo 1. Déjenme buscar el versículo en mi Biblia inglesa. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14. Versículo 15 y 16. Dice así: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos como yo soy santo. Así que Dios demanda de nosotros santidad. ¿Podemos darle nosotros santidad? Cuando el apóstol Pablo dice que en nosotros mora el pecado. El pecado es la violación de la ley. Cuando se viola la ley, entonces el pecado es como un virus que se mete en ti y que te controla totalmente y no te deja hacer lo que fuiste creado para hacer. Nos corrompe totalmente. Entonces ahora Dios dice: yo quiero que seas puro, yo quiero que tengas un corazón puro, que seas perfecto como yo soy perfecto y que seas santo como yo soy santo. Eso es lo que demanda Dios para que le podamos ver, para que podamos entrar en su reino, para que nosotros podamos vivir en su presencia. ¿Alguno de nosotros puede dar eso? ¿Puede el pecado producir santidad? ¿Puede la imperfección producir perfección? ¿Puede la impureza producir pureza? Por supuesto que no, hermanos. Entonces, eso nos muestra que nosotros somos pobres. No tenemos aquello que Dios demanda de nosotros. Es imposible para nosotros satisfacer la demanda divina. ¿Y qué podemos hacer entonces? Más aún tenemos una deuda porque nos hemos rebelado contra Dios. Hemos violado todos sus pecados, todos sus mandamientos.
Y por lo tanto, ahora tenemos una deuda. ¿Cuál es la deuda? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo podemos pagar esa deuda? La única manera de pagar la deuda es muriendo eternamente. Entonces, hermanos, el Señor quiere que entendamos esta situación nuestra. Quiere que nos demos cuenta, no tan solo que nos demos cuenta, sino que la sintamos en nosotros, hermanos, que despertemos a la realidad que tú y yo no tenemos para satisfacer la demanda divina. No lo tenemos. Sin embargo, vengan al libro de Apocalipsis, miren la situación, especialmente del pueblo adventista. Esta es la situación de todo ser humano. Es por eso que el ser humano caminando en las calles, tú le hablas de Dios y se ríe. ¿Por qué es que se ríe? ¿Por qué es que se burla? ¿Por qué es que el ser humano está más feliz yendo al bar que yendo a la iglesia? ¿Por qué es que somos más atraídos a ir al estadio a ver el fútbol que ir a ver una campaña evangelística? ¿Por qué? Es porque el ser humano no siente necesidad de Dios naturalmente. ¿Y por qué es que no siente necesidad de Dios naturalmente? Es porque el ser humano tiene el problema que tenemos los laodiceos. Nos creemos ricos. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Hablando de la iglesia adventista, hablando de la Odisea, dice así. Porque tú dices, Romanos 3:17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, tú tienes a uno que es pobre, pero que se cree rico. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 7. Proverbios, capítulo 13. Entendamos este asunto de la riqueza. ¿De qué quiere decir la Biblia cuando alguien se siente rico espiritualmente? Proverbios, capítulo 13 y versículo 7. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Saben que en el libro de Apocalipsis se presentan los dos casos? En la historia de las 7 iglesias, la Odisea es el que pretende ser rico y no tiene nada. Y si vienen a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 9 del capítulo 2 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y luego le dice, pero tú eres rico. Entonces, para que nosotros podamos ser ricos, el Señor desea que lleguemos primero a ser pobres. Pero aquel que es pobre y se siente rico, ¿cómo lo puedes ayudar? ¿Cómo puedes tú darle algo a un pobre que se siente rico? No, él no tiene necesidad de nada. La iglesia de Esmirna, ellos sabían que eran pobres y era eso que los hacía ricos. Y Jesús desea lo mismo para la iglesia de la Odisea. Él le dice, porque tú dices, ahí en el versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es nuestra situación natural. He aquí el doctor divino nos está dando nuestra situación natural. Nosotros somos desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Y luego el Señor dice en el versículo 18, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Entonces el Señor desea hacernos ricos, pero nosotros nos sentimos ricos, entonces si tú te sientes rico, ¿vas a desear las riquezas o el don de alguien? Por supuesto que no. Miren en el libro de Oseas, capítulo 12 y versículo 8. Aquí se define este asunto de sentirse ricos. Oseas, capítulo 12 y versículo 8.
Dice así, Efraín, Oseas 12:8, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Y mire ahora lo que esto significa. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Qué quiere decir que nos sentimos ricos? Quiere decir que nosotros nos creemos justos. Creemos que estamos bien. Ante los ojos de Dios somos aceptos como el fariseo. Él se creía rico. Por lo tanto, no sentía necesidad de Jesús. El joven rico se creía rico. ¿Por qué se creía rico? Él le dice a Jesús, todas esas cosas yo he hecho desde mi juventud. Él se creía rico ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él creía que obedecía los mandamientos, que no tenía pecado. El apóstol Pablo dice, si alguno tiene confianza en su carne, más yo, eso era lo que lo hacía sentirse rico. Sus acciones, su estilo de vida, su forma de pensar y de accionar, era lo que lo hacía sentirse rico, de que ante Dios él estaba acepto. Y la Odisea tiene este problema. Y la Odisea se cree rico. Y la Odisea somos tú y yo, hermanos. Ese es el grave problema del cristianismo presente, especialmente del adventismo, hermanos. El adventismo es el pueblo de Dios. Somos el remanente, pero tenemos un grave problema. ¿Saben ustedes que este problema es casi incurable en muchos? A Israel le costó la vida eterna, porque Israel se sentía rico. Es por eso que rechazaron a Jesús, lo crucificaron. El Rey del cielo vino y no vieron hermosura en él, no sintieron necesidad de su Salvador. ¿Por qué? Porque ellos ya eran ricos, ellos ya eran justos, ellos ya tenían algo. No sintieron necesidad, no vieron hermosura en Cristo y no supieron qué hacer con Cristo y qué hicieron con él. Lo crucificaron, hermanos. Una actitud autosuficiente, una actitud que se cree superior a los demás. ¿Por qué? Porque yo soy enriquecido. No tengo necesidad de nada. Y saben ustedes que esas son las palabras de Babilonia. Esa es una actitud babilónica. El remanente no es Babilonia, pero tiene la actitud de Babilonia, una actitud autosuficiente, centrada en sí misma y que nos lleva a separarnos de Dios. Entonces, la solución se nos entrega ahí. En el mismo capítulo de Apocalipsis, Jesús dice, Apocalipsis capítulo 3, el Señor Jesús le dice a la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Y qué es lo que hemos de comprar? Oro refinado en fuego, para que seas rico. Entonces nosotros, nuestra riqueza, ¿quién tiene nuestra riqueza, hermanos? Nosotros somos pobres, no tenemos nada. ¿En quién se encuentra nuestra riqueza? El Señor Jesús dice, de ti te aconsejo que de mí compres. ¿Quién tiene la riqueza? Es Cristo Jesús. Oro refinado en fuego, que es fe que obra por el amor. Y vestiduras blancas para vestirte, porque estamos desnudos. Entonces Él tiene nuestras vestiduras, que es su justicia. Y luego dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, que es el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús, quién tiene la solución para nuestra pobreza? Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús? Porque Él es rico. Nosotros somos pobres, Él es rico. Y si Él es rico y tú eres pobre, tú debes ir a Él para obtener las riquezas que necesitas para que Dios te acepte. Dios no va a permitir que entremos al cielo destituidos de las cosas que Él demanda. Dios no puede aceptar en el cielo
gente que no tiene corazón puro, gente que no es perfecta y gente que no es santa. Para que nosotros seamos aceptos ante Dios, debemos tener las riquezas que Él demanda de nosotros. Pero nosotros creemos tenerlas, pero no las tenemos, estamos en bancarrota. Pero el que las tiene es Cristo Jesús. ¿Y cuál es el problema de la Odisea? Es que Cristo está afuera del corazón. Cristo no ha entrado. ¿Y por qué es que no ha entrado? Porque nosotros no sentimos necesidad de Jesús. Es por eso que el pueblo adventista es un pueblo que no ora mucho. Es un pueblo que anda en busca de lo ¿cómo se dice en español? Aquello que causa emoción. Andamos en busca de lo controversia, somos buenos para debatir, para entrar en argumentos teológicos, estamos dispuestos a hablar de teología, de profecía, de esto, de lo otro, y tú hablas acerca de algo, se arma, y todos tienen una opinión. Pero el momento que hablamos de Jesús, estamos todos callados. Jesús no es precioso, hermanos. Y es Él el que lo tiene todo. Déjenme mostrarles algunos versículos que nos muestran claramente que en Jesús se encuentra todo lo que tú necesitas. Ven al libro de Colosenses. Ya vimos ese libro, ese maravilloso versículo de 2 Corintios que nos dice que conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo rico se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros seamos ricos. Así que el Señor Jesús llega a ser un ser humano, adopta nuestra pobreza, toma nuestra naturaleza. Y Él, a través de esta experiencia, y eso lo vamos a estudiar la próxima semana, qué es lo que Jesús tiene que hacer o tuvo que hacer para que nosotros, tú y yo, podamos ser salvos. Jesús, hermanos, toma nuestra pobreza para que tú y yo podamos tener su riqueza, que es su carácter, su justicia. En el Antiguo Testamento había una ley que se llamaba la ley de la redención. Yo no sé si tú alguna vez has estudiado eso. Si alguien caía en pobreza y se endeudaba, entonces para que el que le había prestado todo o lo había afianzado, ahora lo podía tomar como esclavo. Y la persona para poder ser sustentada muchas veces se vendía como esclavo aquel que él le debía el dinero, que le debía su propiedad. Entonces el padre, los hijos, la madre se iban a trabajar como esclavos para esta persona. Y la única manera que podían ellos salir de esa esclavitud era de que un pariente rico les pagara la deuda, y ese pariente se llamaba el Redentor. El Redentor los redimía a través del pago de la deuda. Y cuando la deuda se pagaba, entonces era cancelada y ellos quedaban en libertad. Y este principio ilustra lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Él es nuestro pariente rico, nosotros somos pobres y a través del pecado hemos caído en deuda. Entonces necesitamos un Redentor. Por eso es Jesús llamado el Redentor, porque Él es nuestro pariente rico. Él se hizo nuestro hermano mayor, llegó a ser un ser humano y se hizo nuestro hermano mayor. ¿Con qué propósito? Con el propósito de libertarnos. ¿Y cómo nos iba a libertar? Pagando nuestra deuda. ¿Y cuál era nuestra deuda? La muerte eterna. Es por eso que Cristo tuvo que morir en el Calvario. Era la única manera que Él podía libertarte. Pero Él no tan solo está interesado en libertarte de tu deuda, Jesús ahora quiere hacerte rico. ¿Qué es la riqueza? Es el carácter de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando, la justificación. Miren el libro de Colosenses, cómo Dios aquí en este libro nos muestra que Jesús es todo para nosotros. Todo, Jesús lo es todo. Todo lo que tú necesitas se encuentra en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2 y versículo 3. Dice así, Colosenses 2:3 dice, ¿en quién están escondidos? Hablando de Jesús, está hablando de Jesús aquí. ¿En quién están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría necesaria para la salvación, hermanos. Miren, veamos otros versículos en Colosenses que nos ilustran esto muy bien. ¿Cómo es Jesús? Jesús es nuestro tesoro. Jesús es nuestra riqueza. Capítulo 1 de Colosenses dice así, en el versículo 13 al 22 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Ahí está la palabra redención, redimir. Por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Así que Jesús es nuestro Redentor. Ahora Él es nuestro Creador, versículo 16. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, Él es el Dios eterno. Y todas las cosas por Él subsisten, Él es el sustentador. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, así que Él es la cabeza nuestra. ¿Qué hace el cuerpo sin cabeza, hermanos? No sirve para nada. Jesús es nuestra cabeza, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, así que Jesús es el principio de todo. Él es el primogénito, Él es el primer nacido de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que en todas las cosas Jesús es primero. Él es nuestro todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Todo se encuentra en Cristo Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que Jesús es nuestra paz. En Él somos reconciliados con el Padre. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya estamos reconciliados en Cristo Jesús, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Así que en Jesús nosotros somos presentados ante el Padre, santos, ahí está, somos santos, somos sin manchas e irreprensibles ante su presencia en Cristo Jesús. Así que Jesús es nuestro todo. En Él encontramos todo lo que tú y yo no tenemos. Así que si quieres ser rico ante los ojos de Dios, Dios no está esperando que le presentes un show y que de alguna manera lo impresiones. Dios no está esperando de que tú hagas algún acto maravilloso para que Dios diga, bueno, entonces ahora ya lo puedo aceptar porque este es más o menos bueno. ¿Qué es lo que Dios espera? Es que tengas riquezas. Pero ¿cómo puedes tener riquezas si soy pobre? Esas riquezas se encuentran en Cristo Jesús. Dios ha depositado en Jesús todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para que Él nos acepte. Jesús es nuestra riqueza. Miren capítulo 2, versículos 9 al 8 del mismo libro. Capítulo 2, versículos 9 al 8. Dice así. Colosenses 2, 9 al 8. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí? Que en Jesús, cuando tú estás en Jesús, cuando tú tienes a Jesús, tú estás completo. No te falta nada. Estás perfecto ante los ojos de Dios. Así que Jesús es todo lo que necesitamos, hermanos. En Cristo se encuentran todas las riquezas. Miren, déjenme darle algunos ejemplos. Capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Quién es Cristo? Él es nuestro todo, hermanos. Este es el mensaje del Evangelio. Es que en Cristo se encuentran todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Todo lo que alguna vez vas a necesitar se encuentra en Cristo, y Jesús te está invitando: ven a mí. Ven a mí para que compres de mí. Porque Él posee todas las riquezas que nosotros necesitamos, hermanos. Mire Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Hablando del Mesías, esta es una profecía mesiánica, que es Jesús. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Ese es el Mesías. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este es su nombre, esta es su gloria, este es su carácter, que es con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Así que, ¿quién es nuestra justicia? Es Jehová, es Jesús. Jesús es nuestra justicia. Jesús es tu justicia. ¿Y qué es justicia? Es el carácter necesario para que Dios te acepte. Es la condición por la cual los seres humanos han de ser aceptos ante Dios. La justicia. ¿Y quién es nuestra justicia? No es una teología. La justicia es un ser. Su nombre es Jesús. Cuando tú tienes a Jesús, tú tienes la justicia. En el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 30-31, el apóstol Pablo muestra la hermosura de nuestro Salvador. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 30-31, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y miren ahora, sabiduría, así que Jesús es nuestra sabiduría. Justificación, Jesús es nuestra justificación. Santificación, Jesús es nuestra santificación. Y redención. Todo lo necesario para que nosotros lleguemos a ser ciudadanos del reino de los cielos se encuentra en Cristo Jesús. Él es nuestro todo. Juan 14, versículo 6. San Juan capítulo 14 y versículo 6. San Juan capítulo 14 y versículo 6. El apóstol aquí dice, nos habla de las palabras de Jesús, y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús es nuestro camino, Jesús es nuestra verdad y Jesús es nuestra vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que tú estás tratando de hacer para ir al Padre? ¿En qué se basa tu experiencia cristiana? ¿Qué es lo que te da seguridad de que tú eres un buen cristiano? Si piensas si vas a ser salvo o te vas a perder, ¿en qué te fijas? Si alguien te pregunta: si murieras esta noche, ¿serías salvo? ¿En qué te fijas? ¿En qué piensas? ¿Piensas en tus obras? ¿Piensas que eres indigno? ¿Por qué? Y te miras a ti mismo y te das cuenta que no hay nada que tú puedas dar y por lo tanto te vas a perder. ¿Qué es lo que te da confianza y paz? ¿En qué te regocijas? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es el centro, el amor de tu experiencia? ¿Un pastor? ¿Las enseñanzas que como iglesia enseñamos? ¿El estilo de vida? ¿Un título? ¿Tus acciones? ¿El hecho que pagas el diezmo, guardas el sábado? O a lo mejor estás predicando el evangelio, has ganado algunas almas. O a lo mejor eres vegetariano o vegano. Todas cosas buenas.
que como pueblo debemos hacer, pero esas son las cosas que te dan confianza. Y si son aquellas cosas las que te dan confianza, entonces estás perdido. Porque nuestra salvación, nuestra justicia, nuestra justificación, santificación, vida, sabiduría, nuestro camino, nuestra verdad, nuestro todo es Cristo Jesús. El apóstol Juan en su primera carta, él define esto de una manera bien categórica. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, el apóstol escribe, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Ya Jesús nos ha dado la vida eterna, pero esta vida se encuentra en su Hijo. Mire lo que dice ahora, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No importa que si tú estás metido en un prostíbulo o que estás metido en una iglesia, si tú no tienes a Jesús, no tienes la vida. Pero el problema es el que está metido en la iglesia, él cree que tiene la vida. El que está en el prostíbulo, la prostituta, el homosexual, ellos saben que son malos. A mí me encanta hacer campañas en las cárceles, porque los que están en las cárceles saben que son malos. Hace unos años atrás hice una campaña en Polonia, en una cárcel, cuando hacía llamados, todos se paraban y llegaban a correr adelante para poder aceptar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos saben que son malos y que no tienen nada bueno. El que está metido en la iglesia, él cree que es bueno y que no tiene necesidad de nada. Y mira con desdén al que está en el mundo. El que tiene la vida. No tan solo el que tiene a Cristo, no tan solo tiene la vida, el que tiene a Jesús, tiene justicia, tiene santificación, tiene vida, tiene todo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro todo. Él tiene el oro, tiene la ropa, tiene el colirio, tiene todo lo necesario para que el cielo nos considere ricos. Es por eso que a la segunda iglesia del libro de Apocalipsis le dice, tú eres pobre, porque ellos se consideraban pobres, ellos sabían que no tenían nada que ofrecerle a Dios, pero le dice, tú eres rico, le dice. ¿Por qué eran ricos? Porque su confianza se cimbraba en Cristo Jesús, no en ellos mismos. Y es por eso que no hay reprensión para la segunda iglesia. Lo mismo que Filadelfia. Dios le dice, no les muestra nada malo. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo Jesús y Dios te ha dado su justicia en sus ojos, no hay nada malo, tú eres perfecto. Pero cuando vienes vestido con tus propias vestiduras y te presentas ante Dios tratando de impresionarlo, entonces estás cubierto desde la cabeza hasta los pies con heridas que no han sido sanadas. Y vienes ante Dios en putrefacción, vestido con tus propias justicias, que son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? ¿Cuál debiera ser nuestra reacción? Debiera ser la misma reacción que tuvo el apóstol Pablo en Filipenses. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo nos muestra en lo que él confiaba y su reacción cuando se encontró con Cristo Jesús. Es la única solución para la odisea, la única solución para el pecador. Dice el apóstol Pablo en los versículos, vamos a leer desde el versículo 5, dice, o el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, perfecto. Así que el apóstol Pablo dice que si alguno pudiera confiar en lo que él hacía, ese era yo. Si alguien creía que él era bueno, ese era yo. Y nos presenta su currículum vitae, y este hombre era impresionante.
Vivía para la ley, vivía por su religión. Era todo lo que lo absorbía a él totalmente hasta que se encontró con Cristo Jesús. En el versículo 17 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todo aquello que era mi riqueza. Dice, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco y vio su hermosura y comprendió el valor de Cristo Jesús, entonces ahora sus ojos fueron abiertos y aquellas escamas cayeron de sus ojos y por fin se vio a sí mismo como él era. Él estaba ciego. Por eso Jesús lo dejó ciego, para que él entendiera que él estaba ciego a sí mismo. Y cuando en esa ceguedad la visión de Jesús fue repetida y repetida en su mente, el apóstol Pablo comprendió la hermosura de Cristo y él fue sanado tan solo cuando él comprendió la hermosura de Cristo. Y sus escamas de sus ojos cayeron y vio. Y eso muestra que ahora él veía la hermosura de Jesús. Y por eso el mensaje del apóstol Pablo era Cristo y Cristo crucificado. La hermosura de Jesús. ¿En qué sentido? En que Él es nuestro todo. Él es nuestra riqueza. Y el apóstol Pablo dice ahí, lo estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Se fijan que ocurre una transacción? El apóstol Pablo ahora toma lo que Jesús le ofrece y entrega lo que él confiaba. Es por eso que Jesús dijo, te aconsejo que de mí compres. Pero si el evangelio es gratis, ¿cómo lo vamos a comprar? Lo compramos entregando lo que nosotros creemos que somos ricos. Entregando nuestra percibida riqueza, la traemos ante Dios y entregamos todo lo que somos y en todo lo que hemos confiado lo depositamos a los pies de Cristo humillados y ahora nos aferramos a su riqueza para amarle a Él. Y para el apóstol Pablo, Jesús lo llegó a hacer todo, absolutamente todo. Y dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Se fijan que ahora Jesús llegó a ser el tema absorbente, todo absorbente del apóstol Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y luego dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que el apóstol Pablo llegó a ser pobre. Este fariseo que se creía rico, como el fariseo, él oraba que era un hijo de Abraham, que daba gracias a Dios por no ser por los demás. Cuando se encuentra con Cristo, sus ojos son abiertos y se da cuenta de su pobreza. Y se aferra a Cristo de todo corazón, entendiendo que en Cristo él lo tenía todo. Es por eso que en el libro de Mateo, el Señor Jesús, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, él dice lo siguiente. Capítulo 5 del libro de Mateo, el Señor Jesús dice, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, hermanos, ante los ojos de Dios, cuando un ser humano llega al punto, llega al lugar donde él se da cuenta que no tiene nada, que está fracasado, que lo ha perdido todo y que no tiene nada para complacer las demandas divinas, el cielo dice, bienaventurado, feliz. Porque el primer paso
en el camino de la salvación es que Dios desea que tú entiendas que eres pobre y que no lo tienes. Así que en vez de tratar de convencerte de que tú eres una persona buena, lo mejor que puedes hacer es dejar que el Espíritu Santo te convenza que eres pobre, menesteroso, ciego, desnudo y miserable. No tengas miedo, hermano. Humíllate ante los pies de Cristo. Deja que el Espíritu Santo te muestre tus fracasos. Deja que el Espíritu Santo te haga consciente de tus pecados. Si en estos momentos estás bajo la convicción de que tu vida es un fracaso, que no has hecho nada bueno y tienes la opresión de la conciencia de pecado en ti y ves que en ti no tienes lo que toma para escapar de esto, el cielo te declara feliz. Dios te bendice, te declara una bienaventuranza. Por eso el Señor Jesús dice, las prostitutas y los publicanos van antes que vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos saben su maldad. Dios, sé misericordioso a mí. La oración del publicano. Así que si entiendes tu pecaminosidad, si sabes que el pecado te tiene del cuello y que no lo has podido vencer, y que te ha vencido por tantos años, que has tratado y tratado de ser un buen adventista, pero has fracasado. Tienes la conciencia de tus errores. Alaba a Dios y ándate a Él, pidiendo como Pedro, Señor, sálvame que perezco. Aférrate a Cristo con todo tu corazón y ten confianza en Él tan solo, y Cristo no te defraudará, hermanos. Y luego dice las bienaventuranzas, dice, bienaventurado el pobre en espíritu. La primera condición para que Dios nos otorgue la salvación es que nosotros debemos ser pobres en espíritu. Así que mi oración constante es, Señor, hazme débil, Señor, hazme pobre, Señor, enséñame que no puedo confiar en mí mismo, Señor, destruye mi sentido de riqueza y de orgullo espiritual. Eso es lo que debemos hacer. Si mantienen su dedo aquí, vengan al libro de 2 Corintios. 2 Corintios, hay en el corazón humano una tendencia natural a la exaltación, a la confianza propia. Y es por eso que el Señor tiene que actuar a veces a través del sufrimiento para mantenernos humildes, porque es cuando somos humildes que Él puede hacer su obra en nosotros. Cuando nos volvemos orgullosos y autosuficientes, Dios no puede hacer su obra en nosotros. En el libro de 2 Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla de su propia experiencia. Aquí dice, versículo 6 dice, y sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El apóstol Pablo dice que yo también tengo la tendencia a gloriarme. El versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. Así que si tú sabes que eres débil, bendito eres, hermano. Si tú sabes que no puedes, bendito eres, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Luego, por tanto, de buena gana me gloriaré, dice. Lo que debemos gloriarnos más bien es en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando soy débil me voy a aferrar a Cristo y lo voy a hacer de Él mi fortaleza. Cuando soy pobre me voy a aferrar a Cristo y lo voy a hacer a Él mis riquezas. Cuando no tengo nada, voy a hacer de Cristo mi todo. Y es ahí que el cielo se regocija, hermanos.
Ahí el cielo se regocija. Vamos de vuelta a Mateo. Vamos a terminar con estos versículos. Versículo 4 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Lloran. ¿Por qué lloran? Lloran por su pobreza. Lloran, hermanos míos, porque nos damos cuenta de que estamos perdidos. Lloramos, a esto le llamamos el arrepentimiento. Es aquí cuando el Señor nos ha abierto nuestros ojos y nos muestra cuán malvados somos. Y nos damos cuenta cuán perdidos estamos y que no lo tenemos, entonces lloramos. Ese es el arrepentimiento. El dolor profundo por nuestra situación y por nuestra posición ante Dios, que estamos perdidos sin remedio encontrado en nosotros. El arrepentimiento. No se puede llegar a ser un cristiano verdadero sin que antes el Señor nos humille y nos lleve al arrepentimiento. Y luego dice, bienaventurados los mansos o los humildes. Entonces es aquí a través del arrepentimiento nos humillamos ante Dios. Y ahora estamos dispuestos a obtenerlo todo de la mano de Él, sin ofrecerle nada. Porque de ellos recibirán la tierra. Y luego el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando contemplamos a nuestro Salvador y lo vemos como nuestro todo en el corazón, nace el deseo de ser como Él. Una hambre y una sed por su carácter, por su justicia. ¿Y qué dice ahí? Dice, porque ellos serán saciados. Así que, hermano, si en esta tarde tú tienes en tu corazón un sentido de fracaso, si sabes que no has estado viviendo de la manera que has estado viviendo y a pesar de que has tratado duro de ser un buen cristiano, un buen adventista, pero tienes sentido de fracaso, sentido de pecaminosidad, sentido de que no puedes, bienaventurado. Si te vuelves a Cristo y te aferras a Él, bienaventurado. Si puedes enamorarte de Jesús y gloriarte en Él. Si puedes, a través de Cristo, el Señor va a desarrollar en ti el sentido de debilidad y te va a hacer constantemente dependiente de Él. Aleluya. Eso es lo que Dios anhela y eso es lo que Dios está esperando para poder terminar la obra. Tener un pueblo que ya no sea más la Odisea, sino que sea el pueblo del juicio, que se ha escondido en Cristo Jesús y que le ha permitido entrar al corazón y que le ha permitido hacer su obra que Él desea hacer en nosotros. Y espero que esta sea la experiencia que ustedes anhelan tener, hermanos. El estudio de la justificación por la fe debiera ser la pasión de cada adventista. Es ahí donde debiéramos gloriarnos en la justicia de Cristo. Es en Cristo que tú eres acepto, es en Cristo que eres visto por Dios como que no has pecado, eres en Cristo que tienes vida eterna, en Cristo lo tienes todo, amigo y hermano. Aférrate a Jesús y no puedes ser, no vas a poder ser descorazonado. Aférrate a Cristo de todo corazón y serás salvo. Oremos, hermanos. Padre maravilloso, gracias por darnos a Jesús, nuestro todo. Y perdónanos, Señor, porque tantas veces y por tanto tiempo hemos cambiado a Jesús. Señor, hemos cambiado a Jesús por nuestras propias riquezas. Nos arrepentimos ante tu presencia, Señor. Confesamos esta realidad y pedimos en el nombre de Cristo que, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos hagas, que nos dé hambre y sed por Jesús. Haz que veamos nuestra verdadera pobreza, Señor. Convéncenos de pecado, Señor, y guíanos al arrepentimiento. Y llévanos, Señor, en humildad a entregar todo lo que somos, como el apóstol Pablo. Todas nuestras ganancias, todas nuestras riquezas, dejarlas a los pies de Cristo.
para, Señor, aferrarnos a Él y tomarlo a Él como nuestro tesoro. Gracias, Señor. Haz que Jesús sea nuestra perla de gran precio, nuestro tesoro escondido, que lo entreguemos todo por Él, Señor, para que nuestro Señor llegue a ser precioso en nuestra vista. Bendice a mis hermanos, Padre, guíelos. Señor, ahora a medida ellos comparten su fe, que tu Espíritu Santo les dé mucha sabiduría, que les dé valentía, poder, Señor, para que cuando hablen de las grandes verdades que nos has dado, Señor, que tu Espíritu Santo les llene su voz de amor por Cristo. Haz que sean, Señor, caritativos, que sean, Señor, amables, cariñosos, buenos amigos, para que la gente los llegue a amar y así puedan traer a muchos más a Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Linda semana. Nos vemos. Gracias, igualmente. Chao a todos. Gracias, Chao, pastor. Chao. Chao, hasta luego con todos. Chao, dice Pico. Ya está saludando, Pico.